Durante años se ha repetido una idea que muchas personas dan por sentada, que el deterioro mental es inevitable con la edad, que el cerebro envejece igual que el cuerpo y que a partir de cierto punto hay poco o nada que hacer. Sin embargo, desde la neurociencia, el funcionamiento real del cerebro es distinto. La evidencia acumulada en las últimas décadas muestra que el cerebro adulto conserva una capacidad notable para reorganizarse, mantenerse y, en algunas condiciones, mejorar su rendimiento funcional incluso en etapas avanzadas de la vida. En este vídeo vamos a explicar cuáles son los mecanismos biológicos que determinan el ritmo del envejecimiento cerebral y qué hábitos, respaldados por neurociencia, tienen un impacto medible sobre esos mecanismos. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no es una estructura estática que se desgasta de forma lineal. Es un órgano que responde continuamente a las condiciones del entorno, al tipo de demandas que recibe y al estado fisiológico general del organismo. Este principio se conoce como plasticidad y no desaparece con la edad. Lo que cambia con el envejecimiento no es la capacidad de cambio en sí, sino las condiciones basales que facilitan o dificultan ese cambio. Cuando esas condiciones se cuidan, el cerebro mantiene su coherencia funcional durante mucho más tiempo del que se asumía posible. Esto significa que el deterioro mental acelerado no es una consecuencia automática de cumplir años, sino el resultado de un conjunto de variables fisiológicas que en buena medida son modificables. El primero de los mecanismos relevantes es la regulación del estado inflamatorio cerebral. La neuroinflamación crónica de bajo grado es uno de los factores más consistentemente asociados con el envejecimiento cognitivo acelerado. Lo que ocurre en el cerebro es que la microglía, las células inmunitarias del sistema nervioso central, pasa de un estado de vigilancia basal a un estado de activación sostenida. Cuando esto sucede, la señalización entre neuronas se vuelve menos eficiente, la producción de factores neurotróficos como el BDNF disminuye y los procesos de modulación sináptica se deterioran. En términos funcionales, esto afecta especialmente a la corteza prefrontal y al hipocampo, dos regiones críticas para la memoria de trabajo, la planificación y la regulación emocional. El sistema límbico también se ve implicado, ya que la amígdala tiende a incrementar su reactividad cuando los mecanismos de regulación prefrontal están comprometidos. Un factor que agrava significativamente este estado inflamatorio es el sueño de mala calidad. Durante el sueño profundo, el sistema linfático del cerebro activa el proceso de limpieza de desechos metabólicos, incluidas proteínas como la beta-amiloide. Cuando ese proceso es insuficiente, se acumula carga tóxica y la neuroinflamación se mantiene elevada. Una persona trabaja durante años en condiciones de sueño fragmentado, sin notar consecuencias inmediatas, hasta que la reducción en velocidad de procesamiento y en la capacidad de concentración se vuelve difícil de ignorar. El cerebro no se deteriora por el paso del tiempo, sino por las condiciones en que lo dejamos funcionar. El segundo mecanismo es la variabilidad cardíaca y el tono vagal como indicadores y moduladores del estado cerebral. El tono vagal refleja la capacidad del sistema nervioso autónomo para alternar de forma flexible entre el estado simpático y el estado parasimpático. Una variabilidad cardíaca alta indica que el organismo puede adaptarse eficientemente a las demandas del entorno. Una variabilidad cardíaca baja, en cambio, se asocia con menor capacidad de regulación autonómica, mayor reactividad del sistema límbico y menor actividad de la red ejecutiva, que incluye la corteza prefrontal y las regiones de control cognitivo. Desde un punto de vista fisiológico, el tono vagal actúa como un puente entre el estado del cuerpo y el estado del cerebro. Cuando el sistema parasimpático está bien modulado, la corteza prefrontal puede ejercer su función reguladora sobre la amígdala con mayor eficiencia. Esto tiene implicaciones directas sobre la memoria, la atención sostenida y la velocidad de procesamiento. Además, investigaciones en neurociencia interoceptiva han mostrado que las señales que el cuerpo envía al cerebro a través del nervio vago influyen en el procesamiento cognitivo general, no solo en el emocional. Una persona que pasa largos periodos en estados de activación simpática sostenida sin periodos reales de recuperación parasimpática experimenta una reducción gradual en la claridad mental que tiende a atribuir simplemente al estrés o al cansancio. Con el cuerpo en alerta constante, el cerebro nunca termina de descansar. El tercer mecanismo es la activación de la red por defecto
y su relación con la plasticidad cognitiva. La red por defecto es el conjunto de regiones cerebrales que se activa cuando el cerebro no está enfocado en una tarea externa, durante el descanso, la imaginación espontánea o la memoria autobiográfica. Durante muchos años se consideró que esta actividad era un ruido de fondo sin función clara. Sin embargo, la evidencia indica que la red por defecto cumple un papel esencial en la consolidación de la memoria, la creatividad, la integración de experiencias y el mantenimiento de la coherencia narrativa del yo. Cuando la vida cotidiana está estructurada de forma que nunca hay espacio para la actividad mental no dirigida, es decir, cuando cada momento de pausa es inmediatamente ocupado por un estímulo externo, la red por defecto se activa de forma insuficiente y sus funciones integradoras se ven comprometidas. Esto no se percibe como un fallo cognitivo agudo, sino como una reducción gradual en la capacidad de conectar ideas, recordar detalles o sostener una línea de razonamiento compleja. A partir de ahí, el cerebro pierde progresivamente la capacidad de reorganizarse internamente, que es precisamente lo que sostiene la plasticidad a largo plazo. Los estudios sobre envejecimiento cognitivo han medido la función de la corteza prefrontal en personas mayores activas físicamente frente a personas sedentarias de la misma edad. Los resultados muestran que la actividad física aeróbica regular produce un aumento medible en el volumen del hipocampo y en la conectividad entre la red ejecutiva y la red por defecto. El mecanismo implicado incluye la producción aumentada de BDNF, el principal factor de crecimiento neuronal, que activa vías de plasticidad y protege las neuronas frente al deterioro. Por otro lado, investigaciones sobre la calidad del sueño en adultos mayores han encontrado que la duración del sueño de ondas lentas, la fase más profunda, predice con significativa precisión el rendimiento en tareas de memoria al día siguiente, independientemente de la edad cronológica. Esto refuerza la idea de que variables fisiológicas específicas tienen más peso sobre el rendimiento cognitivo que el número de años vividos. Esto implica que uno de los factores con mayor impacto sobre la salud cerebral a largo plazo no es una práctica cognitiva, sino una práctica física. El movimiento aeróbico regular, el que eleva la frecuencia cardíaca de forma sostenida durante al menos 20 o 30 minutos, activa vías moleculares que sostienen la plasticidad y frenan la neuroinflamación. No se trata de una técnica, sino de una condición fisiológica que el cerebro necesita para mantener sus mecanismos de renovación activos. Desde un punto de vista fisiológico, el sueño profundo no es recuperación pasiva. Es el periodo en que el cerebro realiza sus procesos de mantenimiento más críticos. Intervenir sobre la calidad del sueño, no solo sobre su cantidad, tiene efectos directos sobre la carga neuroinflamatoria y sobre la capacidad de plasticidad al día siguiente. Esto implica que reducir la exposición a pantallas en la hora previa al sueño, mantener una temperatura ambiental adecuada o respetar horarios consistentes no son recomendaciones de bienestar general, sino variables que modifican la fisiología cerebral de forma medible. Además, permitir periodos regulares de actividad mental no dirigida sin estímulos externos favorece la activación sostenida de la red por defecto y sus funciones integradoras. Esto no requiere ninguna técnica específica, requiere simplemente reducir la densidad de estimulación externa en algunos momentos del día y permitir que el cerebro opere en su modo espontáneo. Desde un punto de vista fisiológico, ese es el estado en que se producen algunos de los procesos de consolidación y reorganización más importantes para la salud cognitiva a largo plazo. El envejecimiento cerebral acelerado no es una consecuencia inevitable del tiempo. Es el resultado de condiciones fisiológicas sostenidas que trabajan en contra de los mecanismos de mantenimiento y renovación del cerebro. Lo que la neurociencia muestra con claridad es que esos mecanismos, la plasticidad, la regulación autonómica, la modulación inflamatoria, responden a las condiciones en que el cerebro opera día a día. La creencia de que el deterioro mental es simplemente cuestión de edad borra del mapa variables que tienen una influencia real y documentada sobre el ritmo y la magnitud de ese deterioro. No se trata de detener el envejecimiento, sino de comprender que la distancia entre un cerebro que envejece bien y uno que no lo hace está determinada, en buena parte, por factores fisiológicos que ocurren mucho antes de que cualquier síntoma sea visible. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal